Bueno, entonces, continuando con nuestro tema del sistema operativo Linux, me conseguí pues un pequeño cuadro comparativo en donde nos dan algunas características y algunas diferencias de los dos sistemas operativos, ¿no? Entonces decimos, de Linux, su código fuente es de dominio público. ¿Esto qué quiere decir? Por ahí hablábamos del software libre, ¿sí? Del software available, o sea, software disponible, ¿sí? Y hablábamos de cómo lo llaman ahora ustedes, cómo es que lo llaman el software que es libre, o sea que el código está disponible, cuando el software es libre, el código está disponible para cambios, bueno, pero esto no es tan sencillo, ¿no? El código del sistema operativo está abierto, pero no está abierto para que le hagan modificaciones. Ustedes le pueden hacer modificaciones, pero esto para que sea oficial, esto requiere de una aprobación de todas maneras de, de la casa de Linux, ¿no? Es complejo. Muy, muy complejo, sí, señor. Mientras que, pues el código fuente de Windows, pues es totalmente un secreto, es totalmente privado. Pues estos son como ideologías, ¿no? Distintas ideologías y propósitos económicos, ¿no? Eh, pero bueno, pues realmente pues los beneficiados somos los usuarios en disponer de estos dos buenos sistemas operativos para red, pero de todas maneras Linux tiene sus ventajas. Lo que pasa es que pues Windows es mucho más comercial, es mucho más utilizado en el mundo, pero Linux poco a poco va avanzando. ¿Bien? Bueno, dice Linux, imposible esconder programas maliciosos. Windows sí es vulnerable. Wilmar Garcés, señor. Buenas noches, ¿no? Con respecto a lo que ¿Cómo está? me parece como algo, buenas noches a todos, me parece como algo, pues como cómico, que Linux siendo libre sea casi, pues sea más seguro como que Windows que es pago, ¿sí me entiende? Pues algo como curioso en el mundo pues de la tecnología. Siendo algo libre debería de ser más vulnerable a algo que se está pagando. Exactamente, bueno, yo lo llamaría irónico, ¿sí? Esa es la palabra. Sí, señor, porque pues es un software libre y pues es el más seguro, mientras que con Windows se adquieren unos derechos por utilizarlo, porque pues realmente no es que estamos comprando o adquiriendo el sistema operativo como tal, como un programa, pues debería incluir el programa fuente, ¿no? Pero no, esto es totalmente hermético, hermético, pero hermético para los usuarios y muy abierto para el hackeo, para la vulnerabilidad, llamémoslo así, ¿no? En las redes en Windows, pues realmente para la seguridad tenemos que valernos de otras, de otros agregados, ¿no? Como para establecer una seguridad máxima en el sistema, en las redes. Bien. El antivirus, el firewall. Sí, señor. Todo eso está en el cuestionario. Los cuestionarios, pues el cuestionario incluye pues, las últimas 3 semanas, lo que hemos visto en las 3 semanas, ¿no? Bien.
Ahora, aquí me dice en el tercer punto, cualquiera puede arreglar problemas. Bueno, realmente no es que sea tan sencillo, no es que un experto en programación y en sistemas operativos pueda arreglarle un problema a Linux. Sencillamente, pues hay una comunidad, ¿cierto? Eh, Creo que se hace llamar GNU, más que todo es una comunidad en donde se hacen los aportes para la mejora del sistema operativo. Eh, es tal la seriedad que tiene eh, el Linux que usted como programador y como experto, usted puede hacer sugerencias de mejora, obviamente de mejora en el sistema operativo. Y si esas mejoras son aprobadas, eh, son reconocidas económicamente. No sé si ustedes lo sepan. Un aporte de relevancia que se haga sobre el sistema operativo, si es aprobado y si es válido, es bien pago. No sé si ustedes sabían sobre esto. Bueno, para arreglar problemas, cualquiera puede arreglar problemas y realmente en Windows, si esto nos ha pasado en la mayoría de versiones, sobre todo en versiones para PC, eh, surgieron las famosas actualizaciones desde un poco de versiones atrás, desde Windows XP, de Windows Vista, Desde muy XP, profe. malo, que por cierto, ese Windows Vista. Y los parches, pues son los tratan de llamar, son actualizaciones. Entonces son arreglos que le van haciendo sobre sobre el uso, sobre el camino. Y esto realmente es una desventaja y es un problema que siempre ha tenido Microsoft. Sí. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a aportar algo? No, profe, que para complementarle ahí, que sí, definitivamente las actualizaciones comenzaron fue con Windows XP, Sí, no con los que señor. estaban sistemas operativos de atrás, no tenía ninguna dificultad. Mira que aún se ve todavía gente trabajando o sistemas trabajando con XP, a pesar de lo actualizado que está. Muy bueno, Hospitales y trenes. muy buen sistema operativo. Ya realmente, pues, de las primeras versiones, Windows 95, Windows 98 segunda edición, pues se trabajaba muy sabroso, ¿no? Y todavía estos sistemas operativos eh, funcionaban con base en DOS. Dicen que es el mejor que ha salido la profe de todos. ¿Cuál? El ¿XP? 98. 98, pero segunda edición. Sí, yo he oído eso que ha sido pues el más estable. Sí, señor. Y XP, pues el Windows 98 aún primero, o sea, previamente había que montar primero DOS en el disco duro y después montar el sistema operativo. Ya con el 98 segunda edición, no, venía con sus propias versiones booteables, inclusive hasta alcanzó a llegar a algunas versiones en Pues sí, disco de 3,5, el disco pequeño, el disquete pequeño. 25 discos era. No me acuerdo Sí, ya. sí, señor. Pero las versiones anteriores de Windows 95, inclusive las versiones de Windows 3.11, eso era una caja completica de disquetes, incluso de disquete de 5,25 y después en discos de 3,5. Si se le dañaba a uno, no podía seguir. No, 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 nada que Embalado. hacer, nada que hacer. Y como pues hasta ahora se estaba implementando, bueno, conseguir amigos que le pudieran reemplazar ese disque, también eso era problema. Pero muy buenos esos sistemas operativos realmente. profe, incluso en este momento también hay XPs vigentes y muchos yo sé que socializamos con ellos en las rocolas. Las rocolas están, casi todas están implementadas sobre Windows XP. Sí, señor, Sí, así señor, es. tiene razón.
Sí, sí, sí. Hay empresas que, digamos, aún conservan ciertos aplicativos que han hecho a la medida, ¿sí? Y digamos que tienen un RM call, un call 80, que tienen desarrolladas aplicaciones en ciertos sistemas operativos y eso todavía lo conservan, ¿no? Bien. Eh, mm, Les decía una particularidad sobre el Windows 98 segunda edición. Mm, Estos ya eh, trabajaban bajo máquinas de Pentium 3, Pentium 4. 21 no. Señor, De Pentium 1. el Pentium sencillo. El Pentium sencillo, sí, ahí comenzaron a instalarse. Sí, y pues también vino acompañado de la revolución de los dispositivos de almacenamiento secundario. O sea, vimos que tanto los disquetes de 5 y un cuarto, de baja densidad, de alta densidad, los discos de 3,5, también de alta y de baja densidad, fueron reemplazados por el CD. Y entonces ahí hubo la revolución también de la multimedia. El que tuviera quemador en ese tiempo sacó platica en forma. Y los que tenían también zip drive. ¿Alguien se acuerda qué es el zip drive? Eran unidades que eran para duplicar los CDs, creo que era algo así, o una unidad especial de lectura. No, pero no eran para CDs, eran Los disquetes. para caseteras de cinta magnética. Pasarlas a CD. Sí, sí, Uy, señor. sí, eso Lo también que era un pasa es machete. que, lo que pasa es que estas cintas, pues, su almacenamiento no es randómico, ¿no? Entonces, el almacenamiento, tanto el almacenamiento como la lectura era secuencial. Entonces, pues, bajar un backup de esos era complicado. Buscar un elemento, un archivo, un programa dentro de un backup hecho en, en este tipo de caseteras, en zip drive, era complicado. Pero realmente no, o sea, esas unidades fueron muy buenas, pero duraron muy poco por la aparición de la multimedia, del CD, ¿no? Prácticamente del CD. Pues hoy día ya tenemos muchos mejores dispositivos de almacenamiento secundario. Eh, Tenemos el Blu-ray, tenemos los dispositivos USB, tenemos memorias hasta de 64, 128 gigabytes y obviamente los discos duros externos, tanto SATA como SDD. Bien, continuemos. Mire, 4 son los virus que afectan a Linux. Esto sí sería como motivo de investigación, porque hasta el momento yo no he escuchado de algún virus que haya entrado en Linux. No sé. Hasta el momento. No sé de pronto si en alguna institución o alguna empresa haya entrado. Yo creo que esto ha entrado más por la conectividad que tienen en las redes, ¿no? Que comparten pues con otros sistemas operativos distintos, ¿no? Pero no propio por el sistema operativo Linux. Y la lista de virus en Windows, aquí exageran un poco, es inestimable. Uf, caramba, sí, pues mucho más vulnerable el Windows. Ahora, otra cosa, mira, hablando de esa historia patria, yo por ahí en alguna oportunidad, en una evaluación de sistemas operativos, hice la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en el momento de instalar un sistema operativo, él se ubica o él busca la unidad
en caso tal que sea en un equipo físico, ¿no? Él busca la unidad de disco duro, ¿cierto? La unidad C, aunque uno puede instalarlo en otros medios, pero en el equipo va a buscar el disco duro. Al disco duro se le crean unas particiones. Esto ya es propio pues él deja una partición reservada para recuperación, lo hace el mismo sistema operativo, él reserva una partición del disco duro, y luego quedan otras unidades que es en donde va a quedar instalado el sistema. Entonces él utiliza una letra, ¿cierto? C. Si usted quiere crear más particiones, entonces las va llamando D, E, y así sucesivamente, que no se llega a tener tampoco tantas particiones. Entonces, la pregunta era la siguiente: ¿por qué no, si se utiliza el alfabeto, por qué la unidad para instalar un sistema operativo, la unidad principal no es A? ¿Quién tendría alguna respuesta a esto? O sea, ¿por qué siempre el disco duro es C y arranca en C, ¿cierto? Y las particiones que se llegaren a crear. Yo conocía la disco 3,5 de A, pero era de pronto por esa configuración. No te escucho muy bien. Ya me voy a ir mejor, profe. ¿Se va a ir para dónde? No, que ya me escuché mejor. Ah, A ir al señor. partido. A ver, del partido se va a ir. Eso, Caroline. O sea, digamos, ¿por qué razón se utiliza el disco duro como unidad C y no como A o como B? ¿No? Pero yo lo asocio de pronto con cuando era la casetera que decía el disco de 3,5 de A. No sé si tiene nada que ver algo con eso. ¿Con qué? Con los disquetes, que existía el disco 3,5 de A. Claro, sí, pues esa es la respuesta, ¿no? Porque Migue, micrófono, Migue. Miguel, digamos, porque el primer sistema operativo comercial que hubo a nivel de computadores personales, pues fue el DOS, con las primeras versiones, con los primeros computadores, que fue el IBM PCXT con un procesador 8088. Incluso hubo unos primeros que fue el 8086 y el 8087, pero estos no fueron tan comerciales. Realmente el equipo como tal y su lanzamiento que hizo con bombos y platillos la IBM, porque fue la IBM, no Microsoft, fue con el microprocesador 8088. Y estos primeros equipos eran llamados IBM PCXT 8088. ¿Sí? Y estos equipos no traían disco duro, únicamente traían dos unidades de disquete floppy, el disco blando, de 5 1/4 de pulgada, con un tamaño, creo que era de 360 kBA por cara. Después aparecieron los discos floppy de alta densidad con una capacidad, creo que era de 1.2 megabytes. Pero entonces esto 1.4. Claro, profe, eran dos unidades de disquete de 5,5 Sí, y en un disquete tenía que tener el coma.com para poder arrancar el equipo. sí, señor. En la unidad A debía permanecer siempre el disquete de arranque del DOS, o si no el equipo pues obviamente no arrancaba. Entonces, para trabajar, digamos, un procesador es que eso ni siquiera era procesador de palabra, un editor de texto como el WordStar, si se acuerdan ustedes. Debíamos tener un disquete para WordStar, debíamos tener un disquete para DBase y debíamos tener un disquete, digamos, de Lotus 123 en la unidad B, dependiendo de lo que fuéramos a trabajar. Igualmente, pues los programas que habían en ese momento de contabilidad y aplicativos también venían en disquete de 5 1/4. ¿Sí? Después del 80, señor.
El Lotus era la hoja electrónica, ¿no? Correcto, lo que hoy en día es el Excel. Sí, porque eso hubo varias versiones. Después del WordStar apareció el Word 2.0 que trabajaba bajo DOS, ¿cierto? Y después empezaron a salir las primeras hojas electrónicas, pero hechas por Microsoft, porque Lotus pertenece a otra casa, inclusive el Lotus todavía existe. En las redes, en redes se utiliza mucho el Lotus, ¿sí? Pero son versiones obviamente muy mejoradas. Muy buena hoja de cálculo. Después esto fue mejorado Cupro. con Symfony, primero, pero es antes de Lotus 1.2.3, Symfony, después Lotus 1.2.3 y Qpro o el 4, también que llamaban. Después ya con las primeras versiones de Windows, pues empezó a aparecer también el Office. En ese momento no se llamaba Office, ¿cierto? Sino que venían independientes, el Word, el Excel. Y con los procesadores de texto, en esa época se llamaban procesadores de palabra, vino el Word Perfect también, aparte, todo eso se trabaja con base en disquete. Entonces, esa es la razón por la cual el disco duro, después del 80 y 88, estamos hablando del famoso IBM PC AT, ya no XT, sino AT, aparecieron los primeros discos duros con una supercapacidad de 5 megabytes. Y los primeros discos duros que traían esos equipos eran de una capacidad de 5. Después fue variando y variando. Ya llegaron, pues, cuando ya estábamos en la generación de los Intel, ¿qué le digo yo? De los que estábamos hablando ahorita, ¿cuáles fueron los? 21. La famosa generación Pentium, entonces ya se aceleró también la capacidad de la fabricación de estos discos duros, de 30 megabytes, después de 120 megabytes y así sucesivamente, y eso fue mejorando ostensiblemente. Pero la generación AT de computadores fue la que nos proporcionó ya un almacenamiento en disco duro. Inclusive esos discos duros ni siquiera eran de tecnología ID, eran de tecnología ID, no eran SATA, era ID, que en las mainboard, pues ni siquiera las mainboard en ese entonces traían su puerto, digamos, incluido o adaptado en la mainboard, no. Las mainboard de esos equipos utilizaban una tarjeta de expansión para el video, una tarjeta de expansión para, esa tarjeta se llamaba multi-IO o multi-IO, donde se conectaba el disquete, los discos duros y el mouse, ¿sí? Entonces, para el sonido había otra tarjeta de expansión. Entonces ya con el tiempo, pues, se fue integrando, fueron mejorando las mainboard y se fueron integrando en la misma. Entonces no necesitaba ya tarjetas de expansión, pero la tarjeta multi-IO y la tarjeta de video, me atrevo a decir, duró una década completa, ¿sí? Lo mismo los sistemas de video. Anteriormente se manejaba la HDA, ¿sí? La famosa tarjeta de Hércules, que era monocromática. Después la CGA, Color Graphic Adapter, y después empezaron todas las versiones de VGA y Super VGA. Bien. Bueno, esto es un poquito ahí de conocimiento de cómo ha sido el avance de toda esta parte de la tecnología. Bien, dice, hecho para redes informáticas. El Windows pues necesita versiones especiales para manejar redes, ¿sí o no? O sea, todas las versiones server. Linux Top. Si nosotros adquirimos, descargamos el Ubuntu nos sirve para servidores de red, para servidores de HCP, para servidores proxy. Es decir, no necesitamos de ningún software adicional, como sí en Windows.
¿Bien? Independencia de los servicios. Aquí en Windows los servicios, todos los servicios son dependientes. Las actualizaciones en Linux. Nos da el sistema actualizaciones de cada 3 meses. Las actualizaciones de Windows son cada 3 años. Yo me atrevería a decir que son más. Pues habría que aclarar si son updates, si son actualizaciones, ¿sí? Si son nuevas versiones. Porque, a ver, las versiones, digamos, por hablar de Windows 7 Home Edition, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise. Creo que esas son algunas de las versiones de Windows 7. Esas son versiones, no son actualizaciones. Las actualizaciones sobre cada una de esas versiones son las mejoras, ¿cierto? O las posibles correcciones que se hacen a través del tiempo, ¿sí? Lo que llaman aquí los famosos parches. Entonces, una cosa son las versiones, otra cosa son las actualizaciones. Bien. Linux puede tener una administración remota, mientras que Windows necesita una administración local. Multiusuario real, obvio. El multiusuario real de Linux, porque Linux proviene de Unix, ¿sí? Que es de los primeros sistemas multiusuario. El multiusuario en Windows es virtual. El TCP/IP, ya estamos hablando aquí de los protocolos, es nativo, mientras no me atrevería a decir que en Windows sea una mala implementación del TCP/IP. No utilizaría tampoco estos términos como tan drásticos, ¿cierto? Porque pues los protocolos son muy bien manejados en Windows. Lo que pasa es que nosotros tenemos que implementarlo y configurarlo de tal manera que nos brinden buena comunicación y buena seguridad. Los costos mínimos, eso ya lo sabemos en Linux, mientras que los costos en Windows son muy elevados. ¿En cuánto está la última versión de Windows 11? La profesional es como aproximadamente 1.400.000, 1.450.000. Fue lo que yo alcancé a leer en la página. Y convirtiendo pues de dólar a pesos. Sí. Y además, bueno, corporativo, me imagino. Sí, sí. Tendríamos que estar adquiriendo versiones para cada equipo o comprar un paquete o comprar, bueno, los costos son altísimos a veces, y no a veces, casi siempre el software nos sale un poco más costoso que el mismo hardware. ¿Sí? Si estamos hablando de versiones de Windows, de Microsoft. Y adicionalmente, pues el lenguaje de programación que se escoja para los aplicativos, los antivirus, los paquetes de Office, ¿sí? Entonces, todo esto son costos. Bien. ¿Tiene alguien algo que complementar con respecto a este paralelo que hemos hecho? Profe, una pregunta con respecto a lo que se está informando de Windows 11 y pues tanto para su merced como para los compañeros. ¿Alguno de ustedes ha instalado sin TPM la versión oficial? ¿Han podido hacer eso o el TPM es totalmente obligatorio? Yo lo instalé y funciona perfecto. Pues yo ya lo instalé en un dual core, como les dije la semana pasada. ¿Pero la versión oficial? ¿La última? O sea, No. la que se lanzó esta semana. ¿La semana pasada? No, la de desarrollador. Pero la nueva versión, ya por allá me enviaron el link para descargarla, aquella que le puede proporcionar también instalación a los equipos que no tienen prioridad.
lo único que tiene es que esos equipos les dice ahí en el momento de instalarlo, este equipo no se puede instalar por esto, lo otro, pero sin embargo lo deja instalar, más no le presta la qué, ¿Soporte? no le presta el servicio. Sí, las actualizaciones ya no se las presta. Ay, ay, ay. Bueno, pues esto ha sido un problema eterno de Windows, ¿no? De Microsoft con sus versiones. Profe, pero le cuento algo. En estos días encontré para hacer la instalación de un equipo el NTSC, que es una versión para empresas de Windows 10. Me la conseguí hasta con la llave Enterprise. Y mira que es mucho más bajo de recursos, trabaja mejor que los sistemas operativos Minios y es súper chévere, súper light, porque trabaja sin tanta cosa, trabaja fluido y con lo que me la conseguí la llave es una llave que le dura como para 16 años. Y le coloqué hasta Office 2016 y se dejó instalar sin ningún problema. Y aún hace la instalación de todos los drivers de cualquier tipo de equipo porque ya lo he instalado hasta el momento para 3 equipos en esta semana. Y me pareció pues novedoso porque pues uno las versiones Pro, las versiones de lenguaje sencillo, ¿no? Las COM colocaban mucho problema ya lo último, pero esta por lo menos me pareció chévere. Tú estás hablando del último Windows, pero de Windows 11, ¿sí? O de Windows No, 10. Windows 10. No, el Windows 10, de 10, Windows. el Windows 10 sacó una versión hace poco, una Home, sí, una versión Home que es la que descarga uno directamente del servidor. Ah, sí, pero se toca meterle una cosita para que le pueda dejar ese mismo paquete, le pueda dejar instalar un Pro, porque en ese mismo paquete vienen todas las versiones. Lo único es que no le deja instalar sino ciertas versiones cuando usted lo descarga desde el alojado de Microsoft. Pero uno le coloca dentro del contenido de la instalación del pendrive, le coloca una llavecita que hay y con eso deja descargar el Pro. Y pues hasta el momento no me había dejado problema, pero sí a la verdad cuando se va a colocar con activadores por ahí o tapado, eso sí va a producir problema. Por eso mejor me metí con la versión NTSC, que ese sí la deja libre. Bien. Creo que es muy liviana, ¿no? Ese sistema operativo es muy liviano. Sí, es como para empresa, profe. Y no le pone tanto problema. Y las actualizaciones, pues no son como las otras. Estas van llegando cada 2, 3 meses y no ponen tanto conflicto. Sí, habría que probar muy bien, digamos, en red, qué tal es su comportamiento. El comportamiento en red, bueno, me gustó porque, digamos, para los navegadores que ponen tanto problema, digamos, Google Chrome, que es muy celoso, y mira que el Google Chrome antes me está dejando copiar súper chévere. Lo que sí no tiene este sistema operativo es que no tiene Edge, pero el resto sí lo tiene bien. El navegador Explorer es el que tiene y le coloqué el Chrome y están trabajando muy chévere, muy suave. Bien. Bueno, entonces continuando hablando de Linux. Tengo acá unos pequeños cuadros que nos orientan mucho mejor sobre qué son cuál es su comportamiento en cuanto al manejo de ficheros o de archivos y cuáles son sus librerías, ¿sí? Digamos, el directorio raíz en Linux, nosotros lo determinamos con un slash, ¿sí?
pero esto tiene un nombre. ¿Quién me acuerda cómo se llama el directorio raíz o el directorio principal en Linux? Home. ¿Cómo? Home. No. No, aquí está. Ahí está en la explicación. Mire, es /root, directorio de trabajo del administrador del sistema. ¿Sí? Usuario root. Ese es. Bien. Entonces, estos son cada uno de los directorios en donde encontramos parte del sistema operativo, parte de la misma administración del sistema. Más estos directorios son de conocimiento, de mirar qué hace cada uno, más no de manipularlos, ¿no? Es decir, aquí no debemos borrar nada, no debemos, es decir, es como en el Windows, como el C2 Windows, el user, ¿sí? Por ejemplo, el user o, o el system, ¿cierto? Entonces, en Windows va a permitir abandonar aquí la pantalla compartida. Digamos ahí, por ejemplo, aquí hace y les voy a compartir. A ver. Sí, sería muy bueno. Ojalá no se nos acabe el tiempo para hacer la instalación, no solo la instalación, sino la configuración de, por lo menos del Ubuntu, ¿no? En un equipo. Entonces, miren, aquí tenemos, les voy a compartir en Windows. En Windows tenemos, digamos aquí la unidad principal. La unidad principal me dice que es C, ¿cierto? Ahí tengo, digamos, los diferentes, tengo el sistema montado el sistema operativo y están los diferentes programas. Pero si yo me voy a la carpeta de Windows, voy a encontrar muchas subcarpetas. Y todas estas subcarpetas son de librerías, son de programas, son de controladores, son de un montón de ficheros que permiten el funcionamiento del sistema operativo. Pero hay una en particular que se llama System y System 32. ¿Sí? Entonces aquí están la mayoría de archivos de programas propios del sistema operativo y esto realmente muy poco nosotros lo utilizamos, no los tocamos porque esto es propio del sistema operativo. Pero digamos, si nosotros llegáramos a borrar una carpeta del System, ¿sí? O del System 32, muy probablemente el sistema va a quedar bloqueado. Entonces, a esto se refiere, es decir, esta misma, digamos, ruta que estamos viendo, ¿sí? Aquí estamos en una subcarpeta llamada Windows y System, ¿cierto? Si nosotros cambiamos algo acá, es decir, que no tengamos conocimiento, por accidente borramos una de estas subcarpetas, muy posiblemente el sistema operativo no nos va a funcionar correctamente. Entonces, de igual manera, ¿sí? De igual manera como tenemos acá el manejo de carpetas dentro de dentro de un directorio llamado Windows, en Linux, permítanme, en Linux, tenemos aquí también las librerías de los ficheros principales del sistema operativo. Miguel. Profe, buenas noches. Sí, Era buenas que noches. estaba caminando, entonces estaba escuchando con el celular en el bolsillo. Sí, señor. Acabé de llegar a la casa, estoy viendo que está dentro del System. Pues prácticamente System 32 es el kernel principal o prácticamente el corazón de Windows. Prácticamente uno ataca el System 32 y hasta ahí llegó el sistema operativo. En Windows. Sí. Sí, claro, sí, claro. Ahora, pues hay manera, obviamente, de que nosotros podemos alterar algún tipo de configuración, pero pues a eso hay que tener unos conocimientos
profundos sobre el manejo del sistema operativo. Cuando uno va a administrar el sistema o en el mismo Regedit, entonces hay manera de cambiar una configuración de ciertas carpetas, pero con previo conocimiento, ¿sí? De lo contrario, o en su defecto, es mejor no tocar esta subcarpeta del sistema. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el Windows, la carpeta Windows o el directorio Windows y el subdirectorio System es equivalente en Linux al directorio raíz, o sea, al root, y a estas subcarpetas. Bien, esto es de configuración, esto es de ficheros, de archivos, de controladores, y también me habla del kernel, siempre el /lib es una abreviación de las librerías, y aquí están los módulos del kernel. ¿Y quién me acuerda qué es el kernel? Me parece que el kernel es el punto principal de todo sistema operativo, donde tiene sus drivers, tiene lo que son los programas o interfaces de librerías de enlace dinámico, al igual las interfaces de configuración de, como por ejemplo, en Windows, panel de control, tiene la configuración es decir, tiene toda la configuración prácticamente en esa carpeta, o prácticamente el kernel. El kernel es el punto principal de... El kernel es el núcleo. El núcleo, Exactamente, sí, bueno. eso es. Exactamente, entonces el núcleo... el kernel es el núcleo, es el eje, el punto central de todo sistema operativo para administrar el hardware y el software del sistema, ¿sí? Y en general de todo su entorno. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces aquí... Ese es hace la parte fundamental, profe, del sistema operativo. Sí, el kernel. Sí. El kernel es el núcleo. Total, es como un puente, es como sí, un puente entre el pero él hardware y el actúa software. como la parte fundamental en el sistema operativo. Sí, ¿no? señor. Para poder ejecutarlo con modos privilegios. ¿Sí o no? Sí, sí, señor. Helman. Sí, señor. Pues yo tengo por ahí algo y nos dice que es el kernel, sí, es el núcleo y es una parte fundamental del sistema operativo que se encarga de conceder el acceso al hardware de forma segura para todo el software que lo solicita. Y es una pequeña e invisible parte del sistema operativo, pero no más importante, ya que sin esta no podría funcionar en sí el sistema operativo como tal. Para el usuario en Windows el kernel es prácticamente impenetrable, es invisible, pero en Linux sí tenemos acceso a todas estas librerías, pero obviamente hay que hacerlo con un previo conocimiento, ¿no? Y de no ir a alterar absolutamente nada. A veces, profe, a veces con usuario root se puede acceder, pero a algunas, porque hay otras que prácticamente no deja con usuario root. Sí. Eso sí, en algunas, Miguel. Sí, señor. Sí, por eso. En Windows lo llamamos administrador del sistema, ¿cierto? Sí, señor. En Linux, ¿cómo se llama? Es el root. ¿El root? No. El root. No, el que tiene todos los privilegios para acceder a... Superusuario. Ah, bueno. Ojo con esa pregunta. En Windows se llama administrador de sistema, ¿cierto? O en su defecto, administrador de red. Y en Linux se llama superusuario.
¿correcto? Yo tengo una pregunta, profe. ¿En cuáles sistemas Linux no permite ingresar con root? Porque yo todos los que he visto, desde que uno tenga clave, o sea, una cosa es que uno no tenga la clave root, pero todos los usuarios Linux, o sea, todos los sistemas Linux tienen root y desde que uno tenga la clave va para adentro. Sí, por eso, pero es el llamado superusuario. Pero como mencionaban que había Linux que no permitían ni siquiera con root, ¿cuáles? Bueno, realmente es decir, si usted como administrador o como superusuario, usted quiere implementarle más seguridad a todas estas librerías, a todos estos subdirectorios, pues lo puede hacer. Ok, profe. Pero, o sea, que haya denegación de acceso, bueno, eso depende cómo se configure, pero realmente no, en Linux no hay inconveniente. Porque precisamente, pues todo esto es accesible al usuario, al público. De pronto le extiendo la pregunta al compañero Miguel, si él de pronto nos puede ilustrar en esa parte para saber en qué Linux no permitía acceder con el root. Sí, por ahí alguien dijo que no a todas, pero bueno, No a esto. todas. Señor. Es decir, cualquier sistema operativo de Linux que tú tengas acceso no te permite trabajar, es decir, el root viene como superusuario, pero hay archivos que no te los deja modificar. No te los deja modificar así seas root. No te los deja. Prácticamente es como si estuvieras tocando la matriz de él. Entonces no te va a permitir ni eliminarlos, ni moverlos, es decir, ni tocarlos prácticamente, porque te dice que no está autorizado. Esa es la única ventaja de Linux. En cambio, Windows, con System 32, tú puedes mover todo lo que tú quieras dentro de System 32, que es el kernel de él. Tú puedes entrar por modo seguro y puedes desbaratar todo lo que tú quieras en System 32. Esa es la única diferencia entre Linux y Windows. Bien. Ok. Bueno, pero ya llegar digamos, a ingresar a estos subdirectorios, pues de pronto por conocimiento de cada uno y por curiosidad que uno quisiera saber qué hace cada programa o cada archivo, pero realmente llegar a hacerle modificaciones, pues no es indebido, ¿no? Ya va como riesgo de cada operador. Sí, señor. Sí, va cada, es decir, es como se dice, Escarbar. el riesgo y escudriñar. eso. Escudriñar un sistema operativo. Ahí sí. Pero siempre y cuando pues ese sistema operativo usted no lo tenga como servidor, sino como un equipo en el cual usted investiga, ¿no? Sí, claro, sí, Bien, hay problema. bien, bueno, listo. Entonces decimos que el bin contiene todos los programas ejecutables básicos para el sistema, el boot contiene los ficheros necesarios para el arranque del sistema. Ojo con este boot. Recuerden que aunque nosotros no instalamos la versión que fue el Windows Server 2019, creo que lo instalamos fue en un VirtualBox. Cuando no utilizamos digamos, este paso, ¿sí? Sino lo vamos a hacer sobre un equipo físico, siempre debemos crear medios ISO, ¿cierto? Booteables para el sistema operativo. Entonces, ¿qué quiere decir boot? ¿Qué quiere decir booteable? Medio de arranque. Correcto, que tiene los programas, que tiene los archivos que me permiten iniciar un sistema, ¿cierto? Entonces, estos son preguntas muy importantes. El def, entonces, contiene los ficheros correspondientes a los dispositivos externos, dispositivos
lo que nosotros llamamos en Windows los famosos controladores. ¿Se acuerdan? En esas versiones por allá, el Windows sí tenía eso. Ahí me tiene esas versiones antiguas de Windows. Era toda una proeza cuando uno cambiaba un hardware y encontrarle los controladores correspondientes de fábrica. Windows ¿sí? 3.1. Si no se tenían los CDs, ¿cierto? O los disquetes que vienen con el hardware. Me explico. Digamos, le instalamos una tarjeta aceleradora de video. Si esas versiones antiguas de Windows, dentro de sus librerías, de lo que nos habla aquí el subdirectorio def de los dispositivos, cada dispositivo necesita su controlador, ¿cierto? Para que sea reconocido por el sistema operativo. Y muchas veces se iba uno a conseguir esos controladores, esos drivers, y le ofrecían un CD, le ofrecían un DVD, le ofrecían de todo, con una cantidad de controladores y de drivers, la cosa más impresionante. Y preciso que el que uno necesitaba no se encontraba ahí. Profe, sí señor, profe, a mí me pasó en algunos sitios que se habían instalado máquinas, como eran para emisoras, pues eran de algunos recursos más bien bajos. Era más que todo reproducción de música, ni siquiera se colocaban como enlaces, porque eran emisoras que se colocaban estáticas y solamente se les iba a ir uno cada 2 meses y se les cambiaba la música para que siguiera su rotación. La situación allí es que muchas veces uno iba a cambiar equipos porque habían tormentas y los dañaban, y la cuestión era para reinstalar todo porque pedían los net.2.0, 2.5, el 3, el 4, el 4.5, y era todo un cuento, porque muchas veces pedían era toda la galería de los net, y tocaba era llevarlos, ir a la parte más cercana, el pueblo más cercano, y descargarlos, y normalmente en esos pueblos las condiciones del internet eran ínfimas, entonces se gastaba uno cualquier cantidad de tiempo uno realizando esos servicios. Sí, señor. Sí, señor. Con cualquier cambio de dispositivo de hardware en una máquina de estas implicaba la lucha por conseguir estos drivers o controladores. Yo hasta boté una tarjeta por lo mismo. Me cansé de buscar eso y eso era una tarea de 10 ya. Era para mí que para un jueguito que no era muy gomoso y no, más bien deseché eso. Sí, muchas veces pues la recomendación era entrar al servidor de la casa matriz del hardware, ¿sí? Y ahí podía uno descargar los controladores, pero también era complicado, o es complicado. Pues hoy en día tenemos programas que nos facilitan esas tareas, ¿no? El Driver Solution, y eso hay muchas versiones, hay programas especiales para la búsqueda de los controladores. Bien, tenemos entonces el etc, contiene ficheros y directorios de configuración. El home contiene los directorios de trabajo de los usuarios. Cada usuario tiene su propio directorio en el sistema del home. En Windows, ¿cómo los llamamos? El directorio el directorio de cada usuario. User, la carpeta user. Users, ¿cierto? Pero en sí nosotros le llamamos perfil, ¿cierto? A cada usuario. Sí, señor. Bueno, el .lib, mira, aquí están las librerías compartidas y los módulos del kernel. Uf, o sea, esta es la que no se debe tocar. El media, dentro de este directorio se muestran los dispositivos CD-ROM de memorias USB, discos duros, portátiles, etc. Esto es para dispositivos de almacenamiento. El OPT, directorio reservado para instalar aplicaciones, el SBIN. Ficheros binarios ejecutables del sistema operativo. SRB, de server, contiene datos de los servicios proporcionados por el sistema, el TEM,
TMP, Directorio de Archivos Temporales. Que bueno, estos archivos que son generados por los sistemas operativos, los famosos archivos temporales, a veces son un dolor de cabeza. ¿Quién me dice por qué? Porque ahí en los temporales, más que todo en Windows, se alojan muchos software de terceros que son dañinos para el sistema operativo. O a veces, por ejemplo, temporales como archivo basura, se le puede decir así. Bueno, sí, señor. Pero Ese realmente, lo coloca como, lento, profe, coloca lento la máquina. sí, como los sistemas operativos continuamente están en funcionamiento, perdón, así no estemos invocando ningún comando ni ningún servicio, el sistema operativo está en continuo trabajo, ¿cierto? El disco duro está en continuo trabajo. Entonces hay interrupciones, bien sea por, digamos, tratando de hacer incursiones externas por el mismo usuario que cancela procesos, ¿sí? Entonces van generando temporales. Y estos archivos son muy molestos y ocupan muchísima memoria, muchísimo espacio y vuelven lento el equipo. Más, les voy a dejar de compartir esta parte. Y profe, nos vamos, permítame un segundito, nos vamos de nuevo al Windows, ¿sí? A este tipo de carpetas, y nosotros nos podemos ubicar en la carpeta principal, ¿sí? ¿La están viendo? Sí, el explorador de Windows. Sí, profe. E incluso, Correcto, incluso en el mismo escritorio, espérenme a ver por acá. ¿Me escuchan? Sí, profe. fuerte y claro. Bien, les decía que en Windows, pues bueno, lo vamos a hacer a través aquí del chat porque no sé cómo, no, a ver aquí en dónde es que está. Sí, se me cerró. A ver. A ver, en el mismo escritorio de Windows, en la parte de buscar o de ejecución en la barra, en la caja de texto de buscar, nosotros podemos ubicar todos los temporales. ¿Están viendo la pantallita de buscar o no? No, ya no la profe, veo. está. Espere a ver. No, no me la muestra ahí. Bueno, total. ¿Están viendo aquí el explorador? Sí. Correcto, profe, sí. Bien, lo voy a hacer aquí desde la barra de búsqueda del explorador de Windows. Yo puedo utilizar este comando porcentaje, temp, porcentaje. Yo le doy enter y él me va a buscar. No, pero ahí me está buscando son los archivos, los ficheros. Esto no es lo que requiero yo. Pero un momentico, a ver. Windows R, profe. Windows R, profe. Windows R y ahí Ahí es le que da habla, compañero. Windows R.
y ahí le dan porcentaje TEM, porcentaje y el... Sí, entonces yo le doy porcentaje, temp porcentaje, y él me va a mostrar, esta sí la están viendo. Sí, eso sí la deja ver. Entonces estos son todos los archivos y carpetas temporales que el sistema genera. Y eso es una cantidad impresionante, ¿sí? Con esta instrucción, ya la escribo ahí en el chat. Entonces aquí simplemente nosotros seleccionamos un archivo, le damos control E y selecciona todo, ¿sí? Con control E selecciona todo, le damos botón derecho y eliminamos todos estos archivos. Y esto nos va a economizar, ¿cierto? Mucho espacio, como también nos va a mejorar el rendimiento del equipo. Bueno, aquí tengo algunos archivos corruptos que no se dejan eliminar, eso toca eliminarlos por otro lado. Entonces, vea, pero de ciento y algo de archivos me dejó estos pocos, pero estos yo los puedo empezar a borrar manualmente, ¿cierto? Sí, y cambiándole atributos, si es que, o con algún software especial, si no se dejan borrar. La cuestión es que esta carpeta temp debe quedar vacía, ¿sí? Y estos archivos son muy molestos. Entonces, de estos es lo que nos está hablando acá el mismo, el Linux, ¿sí? Profe, señor. Ahí me pasaba algo ahí cuando borraba las TEN. Resulta y pasa que había dentro del mantenimiento, dentro del proyecto, el alcance estaba correspondía a eso, que había que borrar las temporales a la máquina. Sí. Y se le borraban las temporales, pero ¿qué pasaba? Que al momento de que se hacía eso, pues se conectaba la impresora sticker y quedaba, o sea, quedaba nula, no la reconocía. Ya. Y comprobamos que era eso, o sea, ¿por qué nosotros solo borramos las temporales? Listo, seleccionábamos, control E, suprimir, enter, borrar y listo, dejaban unos cuanticos. Pero lo hacías con este comando. Windows R, claro, profe, Windows R. No, bueno, Windows, bueno, sí. Windows Desde R. ese sí. Pero no, me refiero, tú lo hacías con porcentaje temp. Porcentaje TEN, porcentaje enter, listo, seleccionábamos, borramos y listo. Pero ¿qué pasa? Que al momento de que nosotros conectamos la impresora nuevamente, la impresora de sticker no la reconocía. Nos subían la queja enseguida que había quedado quedaba la impresora sin funcionar. Varios usuarios, ¿no? En varios usuarios nos pasó eso. Francisco. Debe ser que alojaba ahí algún controlador de la impresora. Sí, totalmente. Y tocaba nuevamente instalar esa impresora. No, lo que pasa es que cuando usted hace el prompt de instalación, ella tiene dos pasos. Uno que es la instalación raíz, sobre todo con las térmicas pasa eso. Usted hace la instalación raíz y ya instala sobre los programas, los archivos de programa normal, sea 32 o 64. Y hay algo que ella llama la preselección o la preimpresión. Esa preimpresión ella la hace en temp. Entonces ella crea un directorio en temp para crear el temporal y luego sí mandar la orden de impresión. Pero eso creo que usted lo puede modificar, si no en la instalación, en la postinstalación. Tendría que leer el código en el archivo de instalación final, pero creo que es por eso. Sí. Sí, a nosotros nos tocaba nuevamente, o sea, nos tocaba hacer nuevamente la pasada, otra rondita y vuelve a instalarle como 30 usuarios nuevamente porque pues se hacían los mantenimientos, era de noche, aprovechando que los usuarios no estaban y eso, y al día siguiente ese era el bombo yo. Sí, ahora hay una herramienta de limpieza lógica porque el temp, el porcentaje temp porcentaje es una herramienta del mismo CMD que me permite, digamos, listar los archivos temporales, ¿sí? Para poder borrarlos. Pero hay una herramienta con la cual también podemos hacer
eh, limpieza lógica en línea, ¿sí? Entonces, es el ADW Cleaner, ¿sí lo conocen? Sí, señor. Entonces, esta herramienta lo que hace es hacer una limpieza lógica en línea y él me detecta también los temporales, pero además detecta spam y virus. Entonces, Correcto. estas dos herramientas son importantísimas para tener los equipos, sobre todo aquellos que están presentando lentitud. Esto lo mejora ostensiblemente. ¿Bien? Bien, Daniel Herrera. Profe, Señor. profe, también en disco local C, ¿cierto? También uno puede borrar directamente de allá, ¿cierto? En donde se limpiar basura y también pues el sistema automáticamente lo lleva allá y borra temporales, descargas, todo eso. Eso también pues a mí me ha funcionado en la empresa donde yo estoy trabajando, a mejorar el Sí. rendimiento de los computadores. Es una buena opción también. Ahí borra también temporales todo. Y Pero ¿desde dónde? Desde el explorador disco de local Windows? C. Sí. Las Profesor. herramientas del sistema, profe. Ah, con botón derecho. Eso, en propiedades, sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, esa también es muy buena. Lo que pasa es que es decir, las limpiezas que hagamos desde CMD, pues son como un poco más profundas, ¿no? Bien, otra, digamos, como otra particularidad, llamémoslo de alguna manera, que genera lentitud en el equipo, es liberarle, deshabilitarle el aceleramiento de hardware en el Excel. No sé si ustedes lo han utilizado. Sí, señor. En Profe. nociones avanzadas de Excel. Sí, esto también vuelve los equipos demasiado lentos. Profe. Señor. Mauricio. No, es que era para ¿Cómo es esa decirle, que esa no me la sé? era para decirle de que yo cuando borro temporales lo hago es en la barra de tareas, por asterisco, TMP asterisco, que a mí nunca me deja, o sea, nunca me deja aquí ningún archivo pendiente por eliminar. O sea, ¿ese proceso está bien o siempre hay que hacerlo por porcentaje? No. Ahora, Yo siempre, yo lo hago es por asterisco, TMP asterisco, y me los muestra a todos y nunca me dejan ninguno aquí. sí, está bien, está bien. Ahora, tanto el porcentaje como el asterisco, que se me hizo el asterisco, aquí está, ¿cierto? Son los llamados, son comodines en un sistema operativo. Entonces, desde que uno lo sepa manejarlos. Es válido, totalmente válido lo que tú estás haciendo. Mauricio. Y que se me fue la paloma, que era lo que íbamos a ver. Me dice, bueno, Daniel, ya hablamos. Juan David creo que estaba hablando, que estaba David González. No, profe, lo de la aceleración, estaban preguntando que cómo se realizaba lo de la Bueno, aceleración y que sí. por qué era y para qué era. De el truco de Excel. Sí, señor, es que hay compañeros que estaban preguntando. Sí, profe, el truco de Excel, que ese sí, sí. Ese no me lo sé. ¿Están viendo la pantalla de Excel? ¿O no? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Entonces, mire, Señor. nosotros desde archivo llamamos opciones, ¿sí? Y en opciones llamamos avanzadas y como dos... Bien abajo en la opción mostrar. Page down. ¿Sí saben? ¿Se acuerdan del page down y el page up? Las teclas, que quiere decir página arriba, página abajo. Con dos page down, o sea, 2 páginas abajo, vamos a una parte que dice, se me perdió. Por lo general, en la instalación del Office, ustedes van a encontrar en la parte de deshabilitar la aceleración gráfica de hardware, este
este botón de selección lo encuentran en blanco, ¿sí? Entonces esto genera mucha lentitud en el equipo, entonces tenemos que deshabilitar esa aceleración. Bien, y esto nos mejora mucho el rendimiento del equipo. Incluso la apertura del Office, bro. Cuando tú lo activas, lo cierras y vuelves y lo abres, eso carga muy rápido. Sí, señor. Bueno, esto es para el Office, ¿no? General y sobre todo para Excel, pero para el Office. Primero dato, gracias, profe. De hecho, tengo problemas casi a diario con el Excel en la empresa. Gracias. Bien, sí, señor. ¿Ya tomaron apunte? Profe, qué pena. ¿Podría repetir ese pasito ahí? Eso, profe, gracias. Archivos, Profe, por favor, porque a volver a mí, repetirlo. eso, internet. a mí me está Bien, pasando bien. y ahorita se Bien, detuvo un poquito el internet ahí, no sé. Debe ser mire, por el yo partido. abro Excel. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Abro Excel. ¿Correcto? Voy, ubico esto mejor, a archivo. Y a opciones. ¿Sí? Y aquí en avanzadas, busco, voy hacia abajo, no mentiras, doy clic en avanzadas y aquí con el botón de desplazamiento hacia abajo, voy bajando hasta que encuentre deshabilitar aceleración gráfica de hardware en Excel. Entonces, cuando ustedes instalan perdón, Office, este botón de opción está en blanco. Entonces hay que darle un clic para que lo deshabilite. Y esto mejora ostensiblemente el rendimiento de Excel, de Office. ¿Bien? Buen tip, buen tip. Sí, señor, vale, gracias. Gracias, profe. Okay. Bueno, entonces les estaba hablando del porcentaje y el asterisco que, pues en los sistemas operativos estos se llaman comodines. El asterisco, el porcentaje, hay varios. Digamos, en DOS, el asterisco punto asterisco quiere decir todo, todo, quiere decir todo. Si yo utilizo, bueno, digamos, anteponiéndole un comando, nosotros creo que habíamos visto el comando dir en DOS, la clase anterior. Si yo le digo dir asterisco punto en CMD, esto quiere decir lo siguiente, mire, le estoy diciendo que muestre todos los archivos que coloquémoslo aquí de esta manera, que no tienen extensión. Muestre todos los archivos que no tengan. ¿Nos podría compartir pantalla, profe? Lo estoy haciendo en el chat. Le estoy escribiendo en el chat, más ya lo hacemos en el... Ok, gracias, profe. Entonces, estoy explicando los comodines porque los comodines también se utilizan mucho en Linux. ¿Bien? Y para el alumno que hizo la apreciación sobre el asterisco TMP asterisco, creo que fue así. ¿Quién fue? Mauricio, creo que fue. Correcto, profe. Por favor, nos escribe en el chat cuál es el comando que utilizas. Bueno, entonces mientras Mauricio
Listo, profe, yo lo puse en el chat. Ok, muy bien. Entonces eso se le llaman comodines, ¿bien? Entonces de nuevo estoy compartiendo la pantalla de CMD. Entonces yo le digo aquí cd punto punto. Voy a borrar pantalla con CLS y quedo en users. Si quiero irme a la raíz principal, uso cd punto punto y vuelvo a la raíz principal. Si yo le doy un dir, que es la abreviación de directory, pues él me va a mostrar todo lo que encuentre en la raíz principal, en el directorio. Entonces me va a mostrar esos archivos. ¿Ve? Ahí no hay ningún archivo especial. Ah, bueno, está el autoexec.back y el config.sys, que estos dos archivos son originarios de DOS. El autoexec, pues es un archivo de lotes con una serie de comandos, ¿sí? Y el config.sys tiene que ver con el buffer y con la cantidad de archivos, pero esto también se puede configurar desde Windows. Pero bueno, esos son los dos. Se dan cuenta que primero existe un directorio que lo llamó ADW Cleaner, ¿cierto? Después aparecen dos archivos, uno que se llama autoexec.bat y el otro que se llama config.sys, ¿cierto? Y los demás son directorios. Entonces, si yo leo, este es equivalente a tener dir asterisco punto asterisco, o sea, que me muestre todo, es equivalente, es lo mismo. Pero si yo le digo que me muestre únicamente aquellos archivos que no tienen extensión, pues ya no me va a mostrar el autoexec.bat, porque el .bat es una extensión y .sys es otra extensión. Si yo estuviera en otro directorio, por ejemplo, a ver si me entra de acá, a ver, mis documentos, creo que no, tendría que irme a donde, espérate, a user, tendría que irme a cd morenito y ahí me está mostrando otros directorios, ¿cierto? Ya, yo puedo ir a documentos. Le doy dir y me va a mostrar un montón de archivos. ¿Qué son? Entonces yo le puedo dar dir asterisco punto, o sea, aquellos que no tengan extensión. Ya me va a mostrar solamente carpetas o directorios o subdirectorios, ¿cierto? Si yo le digo, muéstreme todos los archivos que sean .xdoc, o sea, que sean hechos ¿en qué? En Word, ¿cierto? Entonces me va a mostrar algunos, vean, ¿sí? Me va a mostrar algunos, todos deben tener extensión doc, ¿cierto? O docx. Si yo le digo, muéstreme todos los que tengan XLS, que son los archivos de Excel, entonces él me muestra algunos. ¿Ven? ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Cómo es el manejo de los comodines? Bueno, deja uno practicar estos comandos de dedos y se lo olvidan. Pero esto es muy importante aprenderlos a manejar. Bien. Bueno, volvemos aquí a nuestros comandos Linux. Bien, entonces tenemos esto. Bueno, estábamos en cuáles, en el server, bueno, en los temporales, listo. USR. Aquí se encuentran la mayoría de archivos del sistema, aplicaciones, librerías, manuales, juegos, etcétera. Es un espacio compartido para todos los usuarios. Entonces, USR es abreviación de users, ¿cierto? Var contiene archivos administrativos y datos que cambian con frecuencia. Registro de errores, bases de datos, colas de impresión, etcétera. El root es el directorio principal o administrador del sistema. El proc, aquí se almacenan datos del kernel e información sobre procesos. Bueno, bien, esto es parte del conocimiento de las librerías que usamos en Linux.
estos sí ya son comandos como los que acabamos de ver en el CMD, ¿cierto? Entonces, el PWD muestra el directorio actual, equivalente a ¿qué? Al dir, ¿cierto? LS, lista de ficheros y directorios. CD, cambia de directorio. ¿Qué quiere decir? Chain directory, ¿cierto? mkdir, crea uno o varios directorios. Aquí puede crear directorios a la vez. En CMD de Windows, pues tendríamos que hacerlos. También se puede hacer simultáneamente con MD, aquí es con mkdir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la abreviación de MD en DOS de Windows o mkdir en Linux? Entonces esto viene de make, M-A-K-E, make directory, o sea, haga, ¿sí? O cree un directorio. Creemos un directorio. Sí, señor. Bien. Cat visualiza un fichero. More visualiza un fichero pantalla a pantalla. En DOS utilizamos el /p para que lo haga pantalla por pantalla. ¿Sí vieron cuando fuimos a ese subdirectorio que se llama Morenito? Le dimos dir y nos mostró un montón de archivos y siguió avanzando y siguió avanzando la pantalla. Si nosotros queremos controlar pantalla por pantalla, en el CMD le decimos /p, ¿sí? Y aquí en el Linux utilizamos el more, ¿cierto? ¿Qué traduce more? Más. Por más. More, ¿sí? Más. Aquí me voy directo, creo que está mal escrito aquí, me falta aquí el backslash, cierro y aquí está mal escrito. Voy a este directorio, a Windows System. Ojalá haya hartos archivos. Si yo le digo, no hay muchos. A ver. Sí, tendría que ir a otro directorio, cd y le digo dir. Bueno, este sí. Si ve que no alcanzo a visualizar los primeros, bueno, aquí podría ampliar en la pantalla, pero entonces si yo lo quiero controlar por pantallas, entonces le doy dir /p. Y él me muestra una pantalla, las que, digamos, quepan en la ventana y me hace una pausa, ¿sí? Y si yo le doy enter, pues él me va a mostrar el resto de contenido, ¿eh? Si es demasiado contenido, pues tantas veces le dé enter, entonces me va a mostrar por pantallas. Anteriormente, cuando se trabajaba en DOS, nosotros no contábamos sino con 24 líneas en la pantalla. ¿Se pueden imaginar ustedes? Aquí estamos en un ambiente gráfico, pero en DOS, en DOS, estoy hablando por allá de los IBM XT y de los AT, contábamos únicamente con 24 líneas en la pantalla, porque todo era ambiente texto, y con 80 columnas. No contábamos con más. Ese era el entorno de trabajo del DOS. ¿Bien? Bueno. Bien. Entonces, aquí, pues yo les voy a dejar les voy a compartir este archivo para que miren pues los demás comandos y sobre todo que me hagan esta pequeña práctica que encuentra aquí, que es crear, ojo, con comandos Linux, no con comandos DOS, con comandos Linux, me hacen esta prueba, en donde en un directorio home
Luis José, le van a colocar los nombres, el nombre de ustedes, van a crear subdirectorio llamado documentos, escritorios, imágenes y música, video, matemáticas. Entonces, en vez de matemáticas, como no estamos viendo matemáticas, sino estamos viendo administración de redes, entonces lo colocan ustedes acá. El curso va a ser en 2801, ¿sí? Y me van a colocar aquí, en vez de álgebra, análisis, física, informática, van a colocar, bueno, en vez de matemáticas, más bien coloquen aquí hasta profesional. Curso 2801. Y aquí me van a colocar administración de redes, bases de datos, de pronto física, si lo están viendo, ¿sí? Y digamos métodos numéricos, si lo están viendo. Y así sucesivamente. Entonces me hacen este ejercicio a punta de comandos. Estoy aquí en el original, sí. Con comandos de Linux. Bien. Entonces hacen ese pequeño ejercicio de lo que hemos visto hasta ahora. Estos son lo que les explicaba, los famosos comodines, y aquí hay otros comandos. Entonces, para que los vayan leyendo y se los aprendan. Esperamos que, en nuestra próxima clase, al fin podamos hacer la práctica de Linux, de la instalación y administrador de Linux. Por ahí tengo una CPU, ya me conseguí una CPU, a ver si podemos adaptarla para que podamos hacer la práctica ahí. Bien. ¿Quién me acuerda aquí? Bueno, hablando de los comodines y de los directorios, ¿quién me acuerda que define la extensión en un archivo? ¿Se acuerdan? Se me fueron, están La extensión del archivo hace referencia al archivo que, profe, es decir, por ejemplo, si es en Word, pues es .doc. Bien. Si es en Excel, sí, la extensión determina la naturaleza del archivo. ¿Sí? La naturaleza del archivo, o sea, en qué fue creado, en qué fue editado, en qué programa se ha utilizado. Entonces, todos los programas, todos los aplicativos, los sistemas operativos utilizan extensiones. Entonces hay extensiones .exe, hay extensiones .com, hay extensiones .dll, hay extensiones .drb, .doc, .txt, .xls, hay extensiones .db, .dbf, .temp, ¿cierto? Entonces, las extensiones son las que determinan la naturaleza de un archivo. Bien, entonces miremos acá, dentro del taller que les voy a dejar, no es necesario que me lo envíen, pero sí es necesario que lo lean y lo desarrollen, porque esto es, ya saben ustedes que yo estos talleres los utilizo como base parcial para la evaluación 3, sí señor. Entonces, ¿lo va a subir al campus, profe? ¿Lo sube al campus? Sí, claro, yo lo dejo subido en el campus. Entonces, digamos, esta pregunta, ¿qué son sistemas operativos para redes? Entonces, será Linux, Unix, Windows Server 2019. Bueno, los programas que se consideran como versiones de Linux, entonces no serán Apple, ni CPM, ni XP, ni SUSE, ni será NT Server, ni Vista, ni Sara. Entonces, pronto puede ser la B, ¿cierto? Preguntas como, a ver. Profe, la tercera para mí, ¿qué hace la tercera? Esa me crea una duda grande, profe. Qué pena. En una red suelen ser dispositivos de capa 2 y 3 de OSI que segmentan los dominios de colisión. Aquí me está hablando de los switches. Switches. Sí, señor. Profe, pero esa función también no la puede hacer con algunos routers que vienen con eso embebido. Sí. Entonces, por eso me crea la duda, porque puede ser switch o router. Sí, pero bueno, aquí la respuesta correcta es switch. Sí. O switch.
pero Bien. 90% son Los sitios switches, administrables. compañero. Bien, entonces, a ver, espera, a ver, preguntas como de los últimos temas. A ver, mire, señale 4 requisitos para instalar el sistema operativo Windows Server 2019 en un servidor. Requisitos tanto de hardware como de software, ¿no? Entonces, primero, pues usted debe tener los medios, ¿cierto? Debe crear particiones, debe tener un equipo con una configuración mínima. ¿Cuál es esa configuración mínima? Bien. Y de igual manera para un Linux. Esta pregunta, las 2 formas para instalar Windows Server 2019 son, ¿cuáles son? Por USB. No. Esos son los medios. Atendida y desatendida. Atendida y desatendida. Por consola y por... Atendida y desatendida, ¿no? No, señor, tampoco. Por consola. Tampoco. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros instalamos Windows Server 2019? ¿Y sobre qué lo hicimos? Sobre una máquina virtual y una física. Ah, bueno, eso se llama VirtualBox. VirtualBox. Entonces la respuesta sería física y VirtualBox, por ejemplo. Física y virtual. Profe, pero es que esas respuestas me parecen que son muy abiertas. Esa es muy ambigua, sí. Pero yo no les estoy diciendo que esta misma pregunta va a quedar en la evaluación 3. Entonces, aquí ustedes pueden dar una explicación mucho más, digamos, mucho más analítica. Pueden utilizar otra terminología. Ustedes saben que las respuestas para las evaluaciones tienen que ser muy exactas. Entonces, no se asusten, no se preocupen. ¿Bien? ¿Ya? Tranquilos que Colombia ya quedó 0-0, frescos. Máximo. Yo no sé para qué le matan tiempo a eso, de verdad. Que saquen a Estefan Medina, es un queso de quesos. El televisor quedó 1-0. ¿Ah, sí? ¿Perdió? Pero la inversión de Miguel debe ser que le dañó. Y Sí, porque yo por ahí escuché que gritaron un gol, pero duro. Esto es creo que importante, ganaron. mire, importante. ¿Qué es y para qué se utiliza el Active Directory en Windows Server? ¿Qué es una VLAN y para qué se utiliza? ¿Qué me responde? Separación de segmentación de switches. Ya lo dijeron. Segmentación de redes. De redes. Son segmentación de redes. Sí. Para que no se cruce Eso una de red redes. con otra. Sí. Esto es para conectividad, ¿no? Sí. Bueno. Ojo, con que esta creo que, mejor dicho, esta pregunta no me la han respondido hasta el momento. ¿Para qué se utiliza el comando ipconfig en CMD de Windows? Claro. Para saber Para internet, para la IP. Conectividad. Saber qué IP tiene el equipo. Para el IP que tiene Y la Mac también. La Mac. Sí, muy Para bien, mirar muy la bien. Mac, el nombre y la IP del Ay, la equipo. Mac también. Están volando, están volando. ¿Qué es el Server Manager en un Windows Server? Y haga una breve lista de las utilidades de este. Muy bien, estoy aquí. En la instalación de un sistema operativo Windows Server o Linux, ¿qué significa bootear el sistema? Eso ya lo hablamos, ¿no? Claro, arrancar. Sí, señor. Bueno, el directorio raíz de Windows, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿System 32? No, de Linux. Ah, perdón. Slash. El root, pero... Correcto, el root, doble O. Entonces decimos aquí, el tal es considerado como el núcleo del sistema operativo. No, este es el kernel, muy bien. Bueno, ojo con este, mire, el camino o el puntos suspensivos en cualquier sistema operativo moderno, la estructura de archivos es jerárquica, o sea que uno va dentro de otro, ¿sí? Y depende de los directorios y subdirectorios. ¿Cuál es esa respuesta? ¿El PROM? No. ¿El LDAP? No, es otra palabra muy parecida al PROM. El PAT. El PAT. P-A-T-H. Muy bien. Bueno, entonces, en esta utilidad que procesa las peticiones en Linux de los usuarios,
cuando alguien teclea un comando en la terminal, el tal interpreta el comando y llama al programa deseado. ¿Qué subdirectorio será ese de Linux? Entonces, para eso son esos cuadros que les entregué, que les voy a dejar publicado para que lo estudien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Los que manejan Linux, No, grave. los que ya han leído sobre Linux. Bien. ¿Cuál es la consola principal de Linux? ¿En qué consiste un medio ISO? ¿Y en qué dispositivos la podemos tener? Por ahí alguien me estaba hablando sobre eso. Memorias. Sí, sí, correcto. Dispositivos USB. Y la ISO es la imagen, son los medios para instalación También un CD. de un disco, de un sistema operativo, ¿cierto? ¿Qué finalidad tiene la creación de particiones en un disco duro al instalar en un sistema operativo para redes en un computador? Bueno, ¿en qué consiste hacer login en un sistema operativo Windows Server 2019? ¿En qué consiste un shutdown en un sistema operativo Windows 2019? Bueno, Server. Lo configuramos en Windows Server 2019 para ayudar a proteger nuestra red al detectar programas espías que intenten alojarse en nuestro computador. ¿Cuál es la respuesta aquí? Antivirus. No, señor. ¿El firewall? Firewall. Correcto, correcto. Firewall. Muy bien. Señale 4 propiedades especiales que obtiene el rol de administrador en un sistema operativo de red. Bueno, son muchos. Bien. Las IP o protocolos obtienen un papel fundamental en la configuración de un computador en una red y pueden ser de 2 tipos. ¿Cuáles son? Estática y dinámica. IP4 y IP6. Fija y dinámica, profe. Sí, aquí, ojo. Y ahí aquí tiene varias finalidades esa pregunta. Sí, sí, pero bueno, los 2 tipos que realmente, pues, comúnmente conocemos. Ojo, Fija y dinámica. hay estática, hay fija, ¿cierto? Hay sinónimos, llamémoslo así, en este. Dinámica, la que se cambia automáticamente. Sí. Es que IP4 y IPv6 son protocolos, no son... Son protocolos. Ahí nos está preguntando los protocolos. Sí. La IP o protocolos. Sí. Bueno, hay que leer muy bien la pregunta. Los métodos, ojo a esta pregunta, mire, los métodos tradicionales de los hackers son buscar comparticiones abiertas, contraseñas deficientes, fallas y vulnerabilidades de programación, aquí es de programación, desbordamiento de buffer o denegaciones de servicios en las redes. Esto lo podemos evitar en un mayor porcentaje, aumentando y mejorando la seguridad en la red. Bien, muy bien. Ahora la siguiente, mire. Los métodos tradicionales es la misma, pero cambiando. Los métodos tradicionales de los hackers son buscar comparticiones abiertas, contraseñas deficientes, fallas y etcétera, etcétera, y denegaciones de servicios en las redes. Esto lo podemos mejorar en un mayor grado, disminuyendo la vulnerabilidad. Ahí se las dejo. Bueno, señores, muchas gracias y yo les voy a publicar estos archivos en el campus para que lo vayan estudiando. Entonces, gracias, profe. Yo creo que por ahí a partir ya del sábado les queda la evaluación en el campus. ¿Y unas 4 semanitas? hasta el 17 creo que hay. 4 semanitas y ganaba Colombia. No, y Juan David fue quien me solicitó una ampliación del plazo de la evaluación 2. Sí fue Juan David, que no me acuerdo muy bien. Pues yo soy David, profe, pero no Juan, y no lo ficho. David, no sé. Bueno, por ahí alguien. Entonces, aprovechen hoy que... Profe, entonces quedamos que eran 4 notas, ¿no sé? Sí, 4 notas. Si hay algún cambio, no se preocupen, yo les informo. ¿Bien? Muchas gracias. No, bueno, profe, usted sí nos dejó el ánimo arriba y dejó el marcador, mejor dicho, imparable. Bueno. Usted fue el que ganó el partido hoy. Bueno.
Entonces, Muchas gracias. que estudien bastante y que les vaya muy bien en esa evaluación, que descansen.